Bueno, y estamos una semana más en el comentario de la sesión, especialmente en la sesión producida esta semana en el mercado de divisas, desde aquí, desde forexperiences.com. Como siempre, os vamos a dar nuestra visión particular sobre el mercado y nuestras sensaciones y nuestras intenciones para esta sesión semanal que va a empezar pues mañana por la noche. Ya sabéis, y bueno, os lo recuerdo, que el Forex es un mercado 24/5, abre el domingo ya aquí a última hora de la noche y de madrugada, y no cierra hasta el viernes a última hora de la noche en la sesión de Wall Street. Por lo tanto, tenemos un periodo de negociación continuado durante toda la semana. Y vamos a ver un poco pues qué nos ha deparado esta semana en los mercados y qué ha pasado esta semana en el mercado de divisas. Un mercado en el cual bueno, podemos ver cómo la semana ha sido dominada por un centro, bueno, ha tenido un centro de atención muy claro, que ha sido pues el crudo, ¿no? El petróleo. El petróleo ha colapsado y bueno, ha tocado mínimos históricos, y aparte pues ha tenido una influencia directa en el resto del mercado, y la preocupación del mercado de los inversores pues se nota y bueno, pues se hace presente, ¿no? Esta alta presión bajista que hemos visto en el precio del crudo en todas sus variantes, ¿no? Y aparte pues ha efectuado un hecho curioso que se produce de forma periódica, ¿no? Es que bueno, pues la economía normalmente no acostumbra a salir en los periódicos a no ser que haya algún problema de cierta dimensión, y este es el caso, ¿no? Y bueno, pues tenemos esta semana multitud de periódicos y medios hablando y preguntándose qué es lo que está sucediendo con el precio del petróleo y hasta dónde puede llegar, que esa es un poco la gran pregunta, ¿no? Como hemos comentado, pues bueno, una semana influida por el precio del crudo, pero antes de nada pues vamos a ver qué ha pasado en la cotización de las distintas divisas. En el caso del euro dólar, pues bueno, vamos a ver cómo hemos tenido un reducido rango de negociación esta semana, poco movimiento en el par, se mantiene en una estrecha zona situada en el centro de la figura de largo plazo, y nosotros seguimos manteniendo nuestro pronóstico de un euro al alza, bueno, basado en los movimientos de grandes operadores que vimos en el COT hace semanas, ¿no? En el cual pues estaban acumulando euros, y por lo tanto pues bueno, todo nos hace pensar que podíamos ver algún tipo de movimiento de ese tipo, que indiscutiblemente debería ir pues aparejado, debería ir acompañado de un debilitamiento del dólar. Por lo tanto, veremos a ver. Ha habido una cierta revalorización en estas dos primeras semanas del año del dólar, pero no con una consistencia suficiente como para indicar que vamos a ver al dólar más fuerte en los próximos meses. Al menos esta es nuestra opinión, como siempre totalmente discutible. Respecto a la libra dólar, la tenemos esta vez sí aquí, dejando atrás los mínimos históricos. Después de una alta pasividad durante las últimas semanas, el escenario pues hemos visto cómo sufría una fuerte alteración, ¿no? La pérdida de los niveles de soporte histórico que habíamos visto pues ha tenido un efecto dinamizador espectacular, y hemos visto cómo la libra está rompiendo niveles históricos uno tras otro, y esta semana ya ha abierto un hueco importante respecto a los soportes que tenía, ¿no? Y la verdad es que ha roto pues la línea acelerada de tendencia, y aparte luego, bueno, de una forma casi consecutiva pues ha roto este soporte bajista tan importante a nivel ya de largo plazo. El dólar yen lo tenemos con una leve recuperación, una semana en la que hemos visto un leve rebote que nos ha llevado a intentar atacar zonas superiores a los 118 yenes, pero sin éxito. Ha habido un doble rechazo en esta zona,
y veremos ahora a ver cómo se comporta el par y si vuelve otra vez a la clave bajista, pero bueno, lo tenemos sin unos rangos excesivamente grandes y con esta clara zona de resistencia a los 118 yenes. En el caso del oro vemos que realmente debemos apelar al sentimiento de mercado, ¿no? Esta semana pues nos ha dado un poco de cada, tanto para alcistas como para bajistas. Ha efectuado una especie de estrecho canal, ha testeado la parte superior y la parte inferior y parece que realmente el precio de consenso en este momento se haya situado en los $1090 y la onza, y se ha mantenido más o menos pivotando alrededor de esta zona. Vamos a ver también un poco, como siempre, el dólar australiano, que lo tenemos perdiendo soportes. Efectuó el último mes, los últimos 2 meses del 2015, una figura de cierta recuperación que intentaba pues un poco aplacar los efectos de esta potentísima tendencia bajista que tenía el par y que tiene el par a largo plazo. Y pues esta figura de recuperación se ha visto rota repentinamente y en apenas 2 semanas hemos visto como también nos rompía 2 importantes líneas de referencia, una línea de tendencia acelerada y una línea de tendencia base. Esta línea de tendencia base la ha pulverizado como si fuera de mantequilla esta semana con 2 movimientos bajistas muy importantes, y por lo tanto volvemos de nuevo a la clave bajista en su máxima intensidad. Cerramos la semana prácticamente en mínimos y esto pues nos da que pensar en que veremos una nueva sesión semanal bajista a partir de mañana. Vamos a ver también el activo de la semana, como siempre, no puede ser de otra manera. Esta semana vamos a volver a echarle un vistazo al petróleo, tanto en el corto como en el largo plazo. Sin fondo aparente, sin suelo aparente, todos son pues bueno, pronósticos sobre el mínimo que puede alcanzar, pero la verdad es que yo creo que a día de hoy nadie tiene claro el mínimo que podemos ver en el petróleo en las próximas semanas. Lo que sí que es real es el mínimo que ha testeado esta semana de $29 barril. Hace 8 meses, 9 meses, un año y algo, nadie podía pronosticar que el crudo estuviera a ese precio de $29 barril. Pues bien, esta semana lo ha testeado, ha habido un cierto rebote desde ese mínimo, pero con poca convicción, o sea que podríamos ver mínimos inferiores a no muy tardar cuando se inicia la sesión semanal. Se nota que el mercado está muy nervioso en este activo y por lo tanto hay una alta volatilidad. Precaución con esto, porque por muy claro que parezca este pronóstico bajista, que lo es, y por muy evidente que sea que veremos precios menores en el petróleo, es muy importante saber trabajar con estos activos, porque debido a la volatilidad que tienen y debido a las características que tienen, no es fácil operar con ellos, y lo más fácil es que coloquemos un stop de forma incorrecta y nos salte en el momento menos oportuno, teniendo pérdidas en un activo que parece muy claro que va a ser un activo bajista y parece muy claro que va a ser, entre comillas, esto último, fácil de operar. No es así, ¿vale? Por lo tanto, mucha precaución a pesar de ese claro pronóstico que os estamos comentando. Vamos ahora, sin ya más detalles, pues pasar a ver un poco los gráficos y ver el detalle, ver un poco el mercado en directo o el mercado en vivo, lo que ha pasado esta semana. Bueno, pues vamos a empezar como siempre por el euro dólar, lo que os hemos comentado, ¿no? Un canal muy estrecho, ¿vale? De los 1,0803 al 1,0986. Pues 150 puntos en toda una semana, es decir, muy poco movimiento. Da la sensación de que después de la reunión de BCE de diciembre, el mercado está esperando ahora la reunión de BCE de enero para ver si con el cambio de año ha cambiado algo en política monetaria. Entiendo que no, entiendo que el tema va a seguir igual. La atención seguramente en la siguiente reunión de política monetaria va a seguir estando en el programa QE, no en otra cosa, sino en ver realmente si se amplía ese programa de compra de activos para seguir con los estímulos. Podríamos ver alguna nueva bajada quizás de tipos. Se ha especulado con eso, se ha descontado algo en el mercado.
pero bueno, vemos un mercado en este momento muy tranquilo, con un euro dólar difícil de operar y teniendo tensión y teniendo volatilidad en otros activos, pues qué ganas de arriesgarse y meterse en lo que puede ser un jardín importante en estos momentos. Ya podéis ver que no hay una tendencia clara, a no ser que cambie el escenario. Respecto del largo plazo, pues bueno, podemos ver esta figura de cuña de largo plazo que se está dibujando desde enero del 2015, por lo tanto no es una figura que recientemente pues ha cumplido un año, va a cumplir un año en los próximos 2 días. Vamos a ver qué sucede, pero bueno, es una figura que nos podría indicar una cierta recuperación. No esperamos, dentro del pronóstico nuestro, que es un pronóstico alcista en el euro dólar, no esperamos que ese pronóstico alcista nos lleve a niveles superiores para descontar o desmantelar, digamos, esta figura, ¿no? Para romper esta figura. Por lo tanto, nuestra referencia es el 1.1430 en estos momentos, que es el nivel al que creemos que pues bueno, podría más o menos llegar en las próximas semanas. Por ahora vemos que cumple sexta o séptima semana en un nivel muy estrecho de unos menor de los 300 puntos más o menos. Veníamos de un periodo más volátil, un periodo iniciado en el julio en septiembre. Exacto, en octubre de 2015, en el cual vimos una caída de los niveles de 1.14 a los niveles de 1.08. Ese fue un periodo muy volátil. Luego se recuperó siguiendo un poco, prolongando esa volatilidad, pero en este caso en sentido alcista. Y la verdad es que pues desde la semana esta, que será, vamos a ver si lo podemos ver aquí, pero bueno, semana de noviembre aproximadamente, pues desde noviembre tenemos el par en una estabilidad total y con una dificultad evidente a la hora de operarlo, y el consejo, digamos, yo creo más eficiente en este caso para no perder dinero es esperar a que salga de este estrecho rango de aquí. Aparte vemos que pues se ha reducido la operativa, por lo tanto no vemos ahora causa para operar este activo, a no ser que rompa esta estrecha zona de aquí. Entonces pues podríamos operarlo dependiendo de la dirección, pues con objetivo al primer nivel de resistencia o con objetivo al primer nivel de soporte. Respecto al largo plazo de la libra, lo que os hablábamos, ¿no? Francamente nos ha dejado pues una rotura bastante espectacular en ese sentido. Vale, podemos tener aquí pues bueno un cierto movimiento de recuperación, de soporte, aunque la libra es muy dada a estos movimientos, que nos crea una zona de soporte bastante plana, que luego con la prolongación en el tiempo pues se acaba rompiendo, ¿no? Vemos que se está produciendo aquí cierta debilidad, aquí empieza a entrar más volumen, ¿no? Que parece que claro que entra a presionar a la baja, se produce la rotura, se produce un pullback débil y a partir de aquí pues vemos como el par cede terreno de una forma bastante importante. Nivel de 1.4259. Hablábamos a principios de semana de un nivel de 1.4535 y en semanas anteriores pues bueno, hemos tenido niveles de 1.47, 1.48, ¿vale? La rotura de este nivel histórico se produce en los 1.48, por lo tanto como podemos ver un poco aquí, pues bueno, tenemos las zonas claras donde ha efectuado soporte históricamente y que generaban esa línea de tendencia que podía servir como línea directriz del movimiento. Acordaos que siempre nosotros hablamos de líneas directrices de un movimiento, identificar líneas técnicas, identificar zonas técnicas que son las directrices de ese movimiento. Los niveles de stop, los niveles de resistencia, los niveles de soporte, los niveles de profit no son estables en el mercado, son líquidos. El mercado es líquido y fluye, y esos niveles también. Y la forma de actualizar esos niveles, la forma de tener presente esos niveles y la forma de identificar las zonas donde van a estar esos niveles es buscar líneas directrices del movimiento, indicadores directrices del movimiento, indicadores en los que se basa el movimiento, ¿vale? Para eso hay que leer los gráficos y en ese caso pues tenemos una directriz clara de largo plazo en esta zona de aquí,
y en esta zona de aquí con dos apoyos importantes y con una zona que ya no es ni de apoyo, ya no ha llegado ni a apoyar y ha rebotado antes de testear esta zona. Esta es la zona que se ha roto, esta es la zona que se ha roto en estas semanas, por lo tanto es una rotura que hay que considerarla en su justa dimensión. Es una rotura importante, es una rotura que históricamente puede hacer que la libra visite niveles inferiores al 1.39 próximamente. Eso no quiere decir que veamos, que es lo más probable, veamos alguna figura de pullback que nos puede acercar de nuevo a esos 1.48. Pero difícilmente en el contexto actual veremos romper esos 1.48. Debemos tener en cuenta que en el momento que se produzca este pullback va a tener este movimiento, y los alcistas en este movimiento van a tener en contra esta zona, importante zona de resistencia con este importante mínimo, y luego esta línea directriz de movimiento. Por lo tanto, son dos obstáculos en una franja de 200 puntos que van a tener que superar. Ciertamente es bastante probable que los que no caigan en esta primera zona caerán en la segunda zona. Por lo tanto, sí que podemos ver movimientos de grandes operadores, y eso lo podremos ver examinando, por ejemplo, el COT, en movimientos al alza para llevarse el precio del par a esta zona de aquí, para luego aquí vender en esta zona de aquí, porque evidentemente es mejor vender a 1.48 que no vender a 1.42. Por lo tanto, podemos ver movimientos de grandes operadores que nos suban al par en un movimiento de pullback hacia la zona de 1.48 para desde aquí empezar a colocar papel y volver a vender otra vez libra dólar, para luego sí romper este nivel e irnos a estos niveles que os comentaba, ¿no? Estos niveles históricos que podemos ver, que serían niveles aproximadamente, pues bueno, de 1.39 quizás, ¿vale? Más o menos, 1.42, he roto aquí pues niveles inferiores al 1.39. Vamos a hablar ahora un poco del dólar yen, un dólar yen que vemos que ha efectuado también un rango estrecho de negociación, 200 puntos esta semana, testeo importante de los alcistas. Han intentado romper esta zona que nos dejó, esta importante zona de distribución que nos dejó la sesión semanal anterior, nivel de 1.1827 aproximadamente y un poco más. Vemos aquí como esta zona no se ha conseguido romper en primera instancia, vuelven a intentarlo de nuevo, vuelven a fracasar, y en este segundo fracaso se rompe el equilibrio y pues bueno, los bajistas aquí entran en acción y nos llevan al par a mínimo semanal en niveles de 1.1660. ¿Vale? Un poco la historia que podemos ver de esta sesión semanal es esta, ¿vale? Bueno, pues esta directriz del movimiento aquí parece que ha perdido un poco pues bueno, ese estatus durante esta sesión semanal, en la que hemos visto como ha habido dos perforaciones importantes, pero a pesar de eso parece que la tendencia sigue entera. Por lo tanto, deberíamos ver nuevas bajas, nuevos descensos en el par, a no ser que haya un cambio de sentimiento en el mercado. Eso no quiere decir que esos descensos se produzcan en este punto, sino que podríamos ir a buscar la directriz del movimiento de nuevo, que en estos momentos estaría en los niveles de 117.50 a principios de esta sesión semanal. No quiere decir que durante toda la semana esté en este nivel. Insisto, cuidado con esto. Por lo tanto, deberemos seguir la directriz del movimiento y ver exactamente en qué punto se halla en cada momento para encontrar nuestra zona de referencia en el caso de que queramos seguir la tendencia bajista. Vamos en el largo plazo, operación que nosotros ya avanzamos en el largo plazo a través de bichart.com. Sabéis que estamos en esta red de gráficos de trading. Allí podéis consultar nuestros gráficos en forexperiences.bichart.com. Ahí es una red muy interesante. ¿Por qué? Porque es innovadora en cierto aspecto, ¿no? Y es que los traders pueden colgar sus operaciones, pueden colgar digamos sus pronósticos, podemos comentar los detalles que nos incitan a pensar en que se va a producir ese tipo de movimiento, y eso queda almacenado en la web, queda almacenado en la red,
Y a partir de entonces cualquier internauta, cualquier usuario que entre en la web puede darle un botón de play y ver cómo va evolucionando ese movimiento, viendo en todo momento los niveles que el trader había colocado y viendo al final si se cumple ese pronóstico o no. No soy muy aficionado a los pronósticos porque esto no es mirar una bola de cristal, pero sí que me parece interesante incluso para digamos mi propio análisis interno, pues efectuar este tipo de ejercicios, y cuando veo una operación, sobre todo a más medio o largo plazo, pues sí que la cuelgo y las voy a colgar, ¿no? En un futuro próximo. En este caso, hace 2 semanas vimos un movimiento que nos parecía interesante en este gráfico semanal, aunque nosotros lo hemos extrapolado a gráfico diario, un movimiento claro de agotamiento de esta tendencia alcista que hemos visto desde el 2 de diciembre del 2012 en el dólar yen, un movimiento que nos podría llevar a un retroceso ciertamente importante. Vemos una figura que podríamos catalogar de una figura de estas típica de análisis técnico, hombro, cabeza, hombro, aunque no se dibuje quizás del todo bien, pero creo que es una figura que parece que aquí está evidente. Vemos como la directriz del movimiento se ha perforado en este retroceso, ha perforado la línea de cuello, directriz del movimiento, y bueno, pues el pronóstico prácticamente aquí podía ser niveles cercanos a los 110 aproximadamente, y con una base clara en la zona de 108,50 actualmente. Esto en el largo plazo. Hemos visto ya en el corto, hemos comentado cómo se ha producido esta semana y cómo ha habido ese intento de recuperar zonas superiores, pero se ha visto claramente rechazado. En este movimiento bajista no sería descartable ver movimientos de pullback a zonas por debajo de la línea de cuello de esta figura que hemos dicho de hombro, cabeza, hombro. A destacar que hemos visto una entrada de volumen relativo superior estas 2 semanas, cosa que nos confirma esta perforación como una perforación importante. A destacar o a tener en cuenta, pues vigilar mucho este nivel de aquí de los 116, que es un nivel que marcó mínimos pues hace unos meses, son mínimos anuales de 2015, mínimos de septiembre, y por lo tanto pues bueno, esa zona va a ser importante ver cómo se perfora. En el caso que perfore esta zona, la caída podría profundizarse de una forma importante. En el caso del dólar australiano, vemos una semana en la cual pues una estructura ciertamente parecida al dólar yen que hemos visto ahora hace unos segundos, con 2 máximos semanales en la primera mitad de la semana, en lo cual hemos visto niveles de 0,70. Parece que ha habido una cierta pausa en el impulso bajista, y hemos visto cómo entraban compras en esta zona, pero bueno, las compras la verdad no han tenido mucho impacto. Han superado y han roto la directriz durante algún momento, pero bueno, este nivel de 0,70 pues se ha demostrado un nivel pues bastante contundente, y simplemente no ha dejado pasar a estos alcistas. Como podéis ver aquí, es un nivel que se dibuja también perfectamente, ¿vale? Y no ha dejado pasar a esos alcistas, y de ahí pues otra vez volvemos a la dinámica bajista de nuevo, con un máximo inferior a los máximos anteriores, y a partir de aquí se confirma una rotura. Esta ha sido una operación que hemos realizado nosotros durante esta semana, que la hemos colgado en nuestro Twitter y que podéis ver colgada ahí. Una operación, creo que era esta, o puede ser que sea en esta zona de aquí. Durante este impulso bajista hemos efectuado esa operación, porque vimos claro, bueno, nuestro sistema, porque estas operaciones de las que estoy hablando están efectuadas con un sistema automático, con trading algorítmico, nuestro sistema Prometheus, que es un sistema tendencial. Y bueno, pues el sistema se activó bajista en varios activos, en uno de ellos fue el dólar australiano, y hizo una buena operación, aprovechando este impulso claro bajista después de esta zona de máximos. En el caso del largo plazo, pues bueno, creo que es evidente lo que os comentábamos en el resumen
en la presentación de este comentario semanal vimos que se efectuaba esta figura un poco de distribución de este importante impulso bajista iniciado en agosto de 2014. Veíamos cómo se desarrollaba una directriz acelerada por encima de la línea directriz, de la línea de gráfico semanal, que es una línea muy importante, una línea de resistencia muy importante. Pero todo esto abruptamente pues ha finalizado, es decir, después de ese impulso, que sí que es verdad que no tuvo tampoco pues mucho recorrido, porque vemos aquí como pues proporcionalmente, comparativamente, pues no fue un impulso que tuviera mucho recorrido y empezó a debilitarse rápidamente. La verdad es que el final ha sido bastante abrupto, con esta importantísima caída de la semana anterior, la primera semana de 2016, que nos deja perforando el nivel de directriz acelerada, de línea de tendencia acelerada, y perforando en ciertos momentos la línea de tendencia histórica, hasta que, aunque luego volvió a recuperar el nivel y posicionarse en una zona ligeramente inferior, pero es que esta semana pues bueno, nos confirma un poco ese mini pullback sobre esta línea de tendencia histórica que podemos ver aquí, y pues nos confirma la caída por debajo de esta zona, ¿vale? Por debajo de esta zona, que nos deja incluso por debajo del mínimo de 2015, ¿vale? Por lo tanto estamos en zona de caída libre, entre comillas, y eso pues querría decir que podíamos ver pues esta semana pues nuevos descensos, podíamos ver alguna consolidación, algún intento alcista, o incluso que alguna mano fuerte a algunos operadores intentaran llevarse el par hacia arriba para conseguir precios de venta mejores y llevarlo a niveles de 0,6880, 0,69 quizás, haciendo un impulso parecido a estos impulsos de aquí, ¿vale? Para después incluso llevarlo a 0,6920, esta zona de aquí, ¿no? Con esta directriz, contando con la directriz una vez más del movimiento, que podía estar a media semana en 0,6905, en los niveles de 0,69, podríamos ver niveles de 0,69, y a partir de aquí pues otra nueva caída y otro nuevo ataque a este nivel mínimo que hemos visto que ha marcado esta semana de 0,6838, 0,6840. Con el oro tenemos una semana más lateral, después de esta semana anterior en la que actuó claramente como activo refugio. Parece que se ha calmado un poco esa avidez de compra, y hemos visto cómo pues el par, digamos, devolvía al mercado parte de lo ganado durante la semana anterior. Mínimo de 1070,60, un mínimo importante, con una caída importante el jueves de esta semana, pero luego tenemos un máximo por encima de 1095, es decir, ¿no? Ha habido una de cal y una de arena en esta semana, en la cual pues bueno, un poco las medias nos marcan un poco el precio este de referencia que tenemos actualmente, que es un precio de $1090 aproximadamente por onza. Ese es el precio un poco que parece de sentimiento de mercado, y nos lo deja claramente el cierre de la sesión semanal, nos lo deja evidente ese cierre de sesión semanal. Por lo tanto, deberíamos contar con ese precio de unos $1090 por onza como precio referencia en este momento. Veremos cómo abre esta sesión de esta semana. Esto nos deja pues vamos a ver si hacemos esto y vemos aquí claramente, esto nos deja una semana que nos confirma un cierto movimiento, no de recuperación, pero sí de estabilización y de un poco de aplacamiento de estos vendedores, ¿no? El movimiento alcista que vimos la semana anterior, como comentábamos, es un movimiento que no ha tenido más recorrido, pero aún así pues bueno, vemos aquí como hay una cierta consolidación de estos niveles. Podríamos ver una recuperación quizás hasta el nivel próximo aquí de los 1145, 1146, mirando siempre ya de lejos el 1170, que es un nivel en el caso del gráfico semanal absolutamente de referencia, pero ya mirándolo con una cierta distancia, más bien pues veríamos los 1090 que tenemos en este momento, 1100, que es un nivel en el cual también se ha negociado bastante durante las últimas semanas o los últimos 2-3 meses. Y este es el pronóstico que podríamos ver, ¿no?
podríamos estar a la espera de quizás la definición de un nuevo máximo o de quizás más lateralidad en este momento. No vemos tampoco que sea un momento para bajadas extremas, pero sí que para estas dos posibilidades, estos dos movimientos, pues podrían sucederse. En el caso del petróleo, pues bueno, es activo de la semana, lo vamos a ver ahora con más detalle y vamos a explicar un poco todos estos movimientos que podemos ver aquí. Pasamos un poco a ver el petróleo como activo de la semana. Ya lo tenemos aquí y para eso vamos a utilizar nuestro graficador. Vamos a ver un poco pues qué nos encontramos en el gráfico de corto plazo. Este es un gráfico de cuarto de hora y vamos a ver qué nos depara el petróleo. Atención, bueno, pues el gráfico este nos define una zona clara, ¿vale? Que es esta zona de aquí, esta zona a partir de la cual, pues bueno, vemos que aquí se produce un ataque desde esta zona de mínimo, $37 por barril con 50, y a partir la bajada es consistente, ¿vale? 4 de enero, por lo tanto, primera semana del año, primera sesión semanal, por lo tanto, desde principios de 2016, vemos nivel de $32, nivel de $35, nivel que se vuelve a repetir aquí, $32, se convierte luego en una resistencia importante y aquí ya vemos cómo acaba el debilitamiento, ya llegando en estos dos últimos intentos a niveles de 31 y nivel de 29 como nivel de mínimos. Aquí el pronóstico es claro, si seguimos un poco los movimientos que hemos visto, lo que sí que podemos ver es ahora mismo posibles alzas hasta los $30, que es donde está la directriz del movimiento, para luego nuevas bajadas, ¿de acuerdo? ¿Qué nos indica más el gráfico? Pues bueno, ¿no? Las zonas donde relativamente entra más volumen, ahora explicaremos, ¿vale? Son zonas muy claras, ¿no? ¿Qué nos indican estas zonas? Bueno, pues recordar que esto es el VPM, es una aplicación, es un indicador desarrollado por nosotros, pero es una adaptación del indicador relativo de Blay 5, ¿vale? Blay 5 es el desarrollador que tenemos aquí en este país y que realmente es un auténtico crack en estos asuntos. Ha desarrollado multitud de indicadores, uno de ellos es este que mide el volumen relativo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido adaptarlo un poco al Forex. Sabéis que en el Forex no hay un volumen como tal, porque no es un mercado organizado, pero sí que podemos ver volúmenes de los brokers con los cuales estamos trabajando. Si estamos trabajando con un broker de cierta dimensión, pues la verdad es que podemos considerar ese volumen pues como relativamente fiable, ¿no? Es un indicador más y es un dato más que tenemos a nuestro alcance. En ese sentido, pues bueno, el indicador este nos indica que cuando vemos barras verdes es que el volumen que está entrando en esa barra es superior a la media y es superior en esta cantidad. Cuando vemos zonas rojas es que hay una zona que es relativamente, el volumen es inferior a lo que es habitual y por lo tanto pues hay menos actividad. ¿Qué nos indica esto? Pues bueno, si proyectamos estas zonas como hacemos nuevamente nosotros de volumen hacia el gráfico, en el momento en que se producen, ¿qué nos encontramos? Pues que todas estas zonas de volumen relativo superior a la media son zonas en las cuales se producen máximos, ¿vale? Excepto en esta última. ¿Esto qué quiere decir? Si se produce máximo cuando entra más volumen, es que este volumen que entra ¿cómo? Entra bajista, porque está generando ese máximo. Aquí vemos un caso contrario, que es, nos está entrando volumen relativo y se genera un mínimo, ¿vale? Por lo tanto se está distribuyendo la mayoría de esta bajada.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que a partir de ahora vamos a ver subidas? No, lo que quiere decir es que en este momento los operadores han entrado a largo y por lo tanto podríamos ver aún una cierta subida hasta niveles de los $30 barril. En estos casos de aquí está claro que vemos un volumen relativo que entra y se nos está produciendo un máximo y se produce un corte, incluso rompe la directriz del movimiento para luego romperla otra vez a la baja. En el momento que rompe de nuevo esta directriz a la baja con un volumen relativo superior y con un máximo generado, podríamos deducir que se van a producir nuevas bajas, como así sucede y como así sucede. ¿Vale? Por lo tanto, pues bueno, dejando aparte este, digamos, análisis de esta última parte de aquí, sí que vemos que el nivel este mínimo aquí se ha producido una cierta distribución y una cierta acumulación, bueno, una cierta distribución de este papel, y por lo tanto podríamos ver un cierto rebote hasta la directriz, creemos nosotros, en niveles de $30, y esto pues nos dejaría el par pues en un posicionamiento claramente para iniciar un nuevo impulso bajista. Si lo vemos en el largo plazo, pues bueno, tenemos aquí desde el 2010 en gráfico semanal al petróleo, vemos aquí claramente como nos marcó esta zona, y perdonadme porque aquí no están los precios, pero bueno, haremos el análisis igual. Nos marcó esta zona de techo histórica en el 2012, que esto deben ser los $100 barril prácticamente, ¿no? O más de $100 barril. Vemos aquí como claramente se produce esta caída a partir de 2014, y la caída, señores, pues es francamente espectacular, ¿vale? No hay mucha cosa que decir en este momento. Esta zona de aquí es una zona importante en el gráfico semanal, pero la caída no vale la pena que, bueno, podemos buscarlo, pero no vale la pena ver aquí los niveles de precio, porque es que ya se ve claramente lo que ha sucedido aquí, ¿no? Es decir, tenemos aquí esta línea de cuello, podemos tener aquí un hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Por lo tanto podemos tener aquí pues una rotura muy clara y un impulso bajista clarísimo que nos hace pensar que esto no ha terminado aún, ¿vale? Que veremos nuevas bajadas, veremos nuevos descensos en el precio del crudo si no hay algo que lo remedie. Ese algo que lo remedie pues puede ser un cambio, por ejemplo, en los niveles de producción de petróleo, pero esto por ahora parece que va a ser más bien al contrario, porque hoy mismo, pues bueno, parece que los amigos de Irán, al acabarse las sanciones, van a poder poner más petróleo en el mercado, y esa es su intención, porque al final tienen unas maltrechas cuentas públicas que piensan solucionar aumentando esa producción que van a vender al mercado, aunque sea a $30 barril, les da lo mismo, pero van a intentar vender más volumen para conseguir más ingresos. Ese es un poco el problema que tienen los países, por ejemplo, estos países del Golfo, estos países emergentes, a diferencia, por ejemplo, de las economías más desarrolladas o otros países como Estados Unidos, etcétera, ¿no? Estados Unidos y otros países, Gran Bretaña o Reino Unido, lo que sea, cuentan con importantes empresas petrolíferas, con un importante sector petrolífero que evidentemente va a tener un impacto por esa reducción de ingresos del precio del petróleo. No nos vayamos tan lejos, aquí en España tenemos a Repsol, que creo yo que me parece que las cuentas de 2015 las hacía preveyendo un precio del barril de petróleo de $50. Atención a esto, porque si esto es así tendrán que revisar mucho sus cuentas. Este es el caso de Repsol, ¿vale? Pero bueno, tenemos pues esto, BP, Halliburton, etcétera, ¿no? Todas estas grandes compañías que sí que van a tener un impacto, van a tener realmente un impacto en sus cuentas, eso es evidente. Pero lo que sí que también va a quedar claro es que el caso de los países del Golfo, el problema que tienen es que estas empresas son públicas muchas veces, y esos ingresos del petróleo van directamente a los ingresos del Estado, son contabilizados o cuentan como ingresos del Estado. Entonces, claro, esta reducción en los precios del petróleo implica que los ingresos del Estado, de estados como Irán, de estados como Arabia Saudí, de estados como Qatar, etcétera, etcétera, se ven reducidos de una forma enorme. Por lo tanto, hay unos desequilibrios, y puede haber en un futuro inmediato unos importantes desequilibrios en las cuentas públicas de estos estados. ¿Y esto qué puede traer?
Pues esto lo que puede traer es que estos estados, que cuentan además con importantes fondos de inversión, importantes activos en otros países, empiecen a repatriar el dinero que tienen fuera para compensar esa pérdida de ingresos que tienen a nivel interno. Por lo tanto, ese impacto en el precio del petróleo también se puede ver en que haya una reducción de los inversiones de estos países del Golfo y de sus fondos de inversión y de sus grandes patrimonios en otros países, como países occidentales, a causa de todo esto. Por lo tanto, puede haber un importante efecto dominó. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un futuro inmediato. Lo que está claro, como hemos visto aquí, es que es fácil que veamos el petróleo en niveles inferiores y ya quizás mirando a ese nivel que ya pues parece sonar, que es el de los $20 por barril. Esto ha sido todo en este comentario semanal. Espero que os haya gustado y seguimos viéndonos en forexprices.com. Un saludo.